Ya estoy compartiendo. Perdón porque el Zoom no es lo mío, ¿eh? Ya le vamos a agarrar la mano. Bueno, eh, no hay un PowerPoint. ¿Por qué? Porque la verdad es que ya no hace falta tener un PowerPoint. Acá hay chicos jóvenes que empiezan a usar el GIS, empiezan a usar estas herramientas ahora. Y si nosotros vamos acá, y acá podemos rápidamente, sin que yo les diga qué es un GIS, que pones en PowerPoint, todo el mundo puede saber rápidamente qué es un GIS, que tanto todos hablamos, ¿no? Eh, un sistema de información geográfica, SIG o GIS, herramienta informática que integra software, hardware y datos para capturar, gestionar, analizar y visualizar información georreferenciada. Yo he dado cursos de GIS hace más de 20 años, o hemos hecho cosas con algunos de los que están acá, y antes había que explicarlo todo esto. Hoy todos tenemos información georreferenciada en nuestro teléfono, en nuestra casa, lo usamos un montón y sabemos de qué estamos hablando. Pero como todo antes era muy complicado, ahora es bastante fácil acceder a toda esta información, pero lo que es difícil justamente es entender cómo funciona por atrás, del fondo, y es lo que yo voy a intentar transmitir. Eh, Hay distintos tipos de GIS, básicamente es un software. Muchos en la oficina técnica conocemos el AutoCAD, que es para digitalizar eh, dibujos vectoriales. Nosotros arrancamos con GIS cuando todavía había tableros de dibujo en algunas oficinas técnicas. Estaba el AutoCAD 12 o el 10, bueno, y era otra historia. Hoy, bueno, en ese entonces arrancaron, básicamente había dos grandes grupos de GIS, el MapInfo y el ArcInfo. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque de todas las cosas han quedado rastros, como pasó, supónganse, como ustedes saben, por ejemplo, con el Word. Cuando arrancó toda la era de la computación, estaba el sistema operativo de OS, estaba el EDIT y nació el formato TXT de ASCII. Después, Windows 3.11 incorporó el WRITE y había un documento que no me acuerdo cómo era la extensión, pero era una extensión de una especie de Word más básico. Después, Mac hizo su propio Word, después nació Word, empezó el Doc, hoy está el Doc X, que es XML. Bueno, cuando vos hoy abrís un documento de Word o de Excel, hay un montón de formatos. Por ejemplo, el que ahora es PDF antes era PRN, pero si vos entras al Word lo podés abrir tanto Bueno, en el GIS pasa lo mismo, y es importante saberlo porque hay formatos que quedaron de cosas históricas, digamos. El Mapinfo usaba unos archivos extensión .tab, y ArcView en ese momento de la empresa Esri eh, utilizaba archivos .shp o shape. Bueno, eh, actualmente ese se hizo el estándar. Es como si yo dijera un XLS, la empresa Z, Esri. Ahí pueden encontrar. El ArcView pasó a ser ArcGIS después. Entonces, hoy el estándar que te van a pedir cuando te piden de la municipalidad un archivo de las redes, o si vos le pedís a la municipalidad el catastral o lo que fuere, por lo general es el SHP, el archivo que se utiliza para los GIS, pero muchos que están acá han utilizado GIS anteriormente y saben que usamos Mapinfo, que era .tab. Y hay una particularidad que tienen los archivos de, para mostrar una capa de GIS. Y acá me voy a ir, a ver, a buscar la carpeta que tenga archivos. Eh, Voy a buscar esta era una del GIS anterior, digamos, que nosotros teníamos en Mapinfo.
En vez de estar todo dentro de un solo archivo, como es un documento de Word, hay varios archivos que conforman un solo set de datos. Entonces, por ejemplo, hay una parte vectorial, una parte gráfica, una parte de índice, donde están los datos, y un archivo que los junta todos. ¿Por qué lo menciono esto? Porque algún día nos van a pasar un archivo de eh, una, no sé, de municipio, algún desarrollador que te pasa como hoy te pasa el DWG, te van a pasar, te paso los archivos a lo mejor en GIS, de un desarrollo urbanístico. Bueno, tenemos que copiar todos los archivos, todos los que tengan el mismo nombre con distintas extensiones de esa carpeta. Si te falta uno de estos, probablemente no lo pueda abrir. Quizás si le falta el índice lo puede abrir igual, pero si le falta la parte vectorial no la vas a ver y si le faltan los datos tampoco lo vas a poder abrir. Esto algunos que usan GIS ya lo saben. En este caso, esto es MapInfo. Si yo busco alguna capa de ArcView, de ArcGIS, es similar. Bueno, ahora después vamos a generar una y la vamos a mostrar. En vez de tener tab, map, ID y dat, son SHP, SHX, PRJ, y ahora después voy a mostrar bien qué es cada cosa. Esto más que nada para saber de GIS, más allá del GIS de electricidad que estamos mostrando acá. Eh, Acá dice, componentes de un archivo SHP. Un shapefile no es solo un archivo, sino un conjunto que incluye al menos la geometría, el índice y los atributos. Y por lo general hay uno que es el PRJ, que es la proyección. ¿Qué pasa con el tema de las proyecciones en el GIS? Pasa que nosotros estamos mostrando, queremos representar algo que está sobre la superficie de la Tierra y lo vemos en una pantalla plana. Entonces, nosotros estamos acostumbrados ya, sin darnos cuenta, a veces a ver mapas proyectados. Eh, ¿Qué pasa? Primero, hay dos cuestiones acá. Una es el modelo matemático de ese geoide. Geoide, digamos, es como una esfera aplastada que no tiene una ecuación matemática, porque no sé, si estamos a una determinada altura, no es lo mismo la cordillera que a la orilla del mar. La Tierra no es un objeto geográfico perfecto. Perdón, Entonces, Juan. para cada zona del mundo Juan, hay distintas proyecciones. Sí. disculpa, hay gente que quiere entrar, mandaron al Perdón. grupo. Bueno, igual van a poder, eso de por llegar tarde, ¿viste? Gracias, porque yo no sé, ¿viste? Pensé que se podía entrar directamente. No, lo tenés que aceptar. Bueno, gracias. Bueno, después los que entraron tarde van a poder ver la grabación, supuestamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay una ecuación matemática que está ahí adentro del GIS, no es un plano como en el AutoCAD, sino que estás dibujando sobre la superficie de la Tierra. Hoy esto se puede ver mucho más fácil cuando usamos el Google Earth, que antes no existía, entonces era muy complicado hacer, por ejemplo, las cartas de navegación. Imagínense que esto lo empezaron en el año, no sé, 1300. Entonces nosotros podemos ver un mapa, a veces lo vemos así, estas son coordenadas cilíndricas, hay proyecciones planas, ininterrumpidas, bueno. ¿Qué pasa? Nosotros muchas veces vemos el plano así, como estoy marcando acá. Pero en realidad, en esta recta de acá arriba, en el medio, en el ecuador, esta longitud es el real, es el diámetro de la Tierra. Pero entre este punto y este punto hay cero. Entre este punto y este punto hay cero, porque todo esto conforman el polo. Entonces, una proyección, si vos estás cerca del ecuador te conviene una proyección, si estás cerca de los polos conviene otra. Y en el mundo hubieron un montón de proyecciones. Depende de quién hacía qué cosa. Había distintas ecuaciones matemáticas que representaban su sector de ese geoide y después eh, había distintas formas de proyectarlo y de verlo. Entonces, eso también tiene que ver con las capas, porque cuando nosotros nos dan una capa supongamos, de un municipio, hoy muchos ya sabemos, no sé si lo saben, pero lo menciono acá, se utiliza la proyección
ya casi todos utilizamos latitud-longitud WGS84. Esto lo impuso más que nada Google, ¿no? Porque representa todo el geoide con una ecuación matemática determinada, tiene un grado de error para determinadas ubicaciones, pero es el que usa Google Earth y Google Maps. Entonces, hoy ya cuando pedimos pasarme las coordenadas de tal cosa, ya sabemos que son esas. Antes no, antes, bueno, y puede pasar que tengamos archivos, que consigamos archivos que están en distintas proyecciones. De hecho, yo, por ejemplo, en el GIS, no utilizamos latitud y longitud. Hay un lugar en Argentina, el lugar oficial donde está la cartografía oficial de Argentina es el Instituto Geográfico Militar. Nacional, perdón. Era el Instituto Geográfico Militar, que le decimos así, todo nos quedó, pero ahora es Instituto Geográfico Nacional. Entonces, por ejemplo, entro así, no entré antes, busco, hay geoservicios, objetos, capa SIG. Entonces, vamos acá y acá aparece lo que yo le digo, ¿ve? Aparece shapefile, que es el SHP que yo le digo que es el estándar hoy por hoy. KML sí es otro estándar, KML es el KMZ, lo KML es el que hace Google Earth, también es un estándar. Y hay otros GeoJSON también que se están imponiendo que vienen de la parte de web, digamos. Pero bueno, entonces acá tenemos, hay capas de límites, puntos de líneas terrestres, un montón de información pública sobre, acá dice, por ejemplo, mapa Argentina bicontinental para ARGIS, para QGIS, bueno, mapa de la parte continental. Eh, Les dejo, o sea que se acuerden que hay un montón de cartografía, un montón de datos en el IGN, Instituto Geográfico Nacional, porque para ahí una vez uno necesita, cuando, qué sé yo, vamos a plotear un plano, a imprimir, y no querés imprimir con el Google de fondo, porque para laburar usamos mucho el Google Maps o el Google Earth, pero querés hacer un plano como si fuera de AutoCAD o exportarlo a AutoCAD y no podés exportar toda esa set de fotos, entonces tenés que exportar una capa vectorizada, vamos a exportar seguramente vamos a conseguir alguna de acá. Eh, Hay unos geoservicios, que esto lo vamos a aprender a usar en QGIS, donde vos con estos links pones de fondo, yo lo hago, en muchos que usan el GIS ya lo tienen, este tipo de capas. Son unas capas como el Google Earth, Google Maps. Hay una Argentina oficial que se llama ArgenMap. Esta después la vamos a colocar dentro del GIS. Y básicamente acá en Argentina tenemos el IDERA, que es el sitio web oficial de datos espaciales de la República Argentina. Esto después yo se los voy a pasar en el grupo, porque de acá usamos muchas cosas. O sea, hay un montón de servicios. eh, por ejemplo, hay de muchos municipios. Por ejemplo, acá hay gente de Las Flores. Las Flores sube un montón de información y tiene un montón de datos puestos ahí. Está el Cartoarba. Entonces puedes poner el cartógrafo de fondo en el GIS, que a veces lo usamos, los de provincia de Buenos Aires, lo usamos para ver dónde ubicar los suministros, el tema si están las parcelas subdivididas o no. Eh, Acá hay gente de Córdoba, en este chat, en este Zoom, bueno, habría que ver después, voy a buscar y voy a ver si le puedo conseguir cartografía de Córdoba. Eh, entonces, digamos, ¿por qué dije todo esto? Ahora vamos a pasar a verlo en el GIS, ¿no? Em, el Energis, que es lo que vamos a aprender a usar, estaba programado en Mapinfo hasta no hace mucho y todavía hay algunos usuarios que lo tienen, muy poquitos, uno o dos quedan. Y bueno, era una tecnología anterior, nos vimos la necesidad de actualizarlo y se eligió la plataforma de QGIS para reprogramarlo. QGIS es un proyecto open source, o sea, gratuito,
libre de acceso y libre de uso. Es hoy por hoy, ¿cómo lo dejé? A ver, ¿qué decía la IA? Si yo pongo QGIS en la IA, eh, es el sistema de información geográfica de código abierto líder en el mundo. Es una herramienta profesional y gratuita que permite crear, editar, visualizar y analizar y publicar información geoespacial de distintos sistemas operativos. Bueno, QGIS básicamente hoy es el estándar, obviamente porque es gratuito. Los otros GIS, Mapinfo, que yo les comenté antes, y el ArcGIS siguen existiendo, son súper profesionales, costosísimos y sirven para un montón de cosas, pero para el uso de todos los arquitectos, ingenieros, oficinas técnicas y muchas empresas, la mayoría utilizan y utilizamos QGIS. Vos cuando en QGIS lo vas a descargar, incluso podés donar y hacer aportes. O sea, hay empresas que consideran que realmente les resuelve un montón de cosas, pueden aportar a esta causa. Y acá quiero hacer una mención respecto a descargar QGIS, porque, bueno, más de uno va a decir, bueno, no, no, me lo bajo en mi máquina. Ahí tenemos un tema. QGIS saca versiones constantemente. O sea, y hay dos formas de instalarlo. Justo en este momento estamos en un punto en el que si alguien lo va a descargar, descargue la 344 esta. No, perdón. Ninguna de las que están acá les va a servir para correr el Energis hasta las próximas semanas. El tema es así. Eh, Cogí justo, cambió de 2 a 3 y ahora está cambiando de 3 a 4. E incluso esta 344 es una versión, creo que nadie la tiene, que yo sé, digamos, de los que están acá, seguramente nadie la tiene instalada porque llegamos hasta la 340 con el GIS como está programado. Yo para que el GIS le funcione tiene que usar la 340. Si ponía 344 ya no te va a funcionar. Yo ahora tengo que hacer unas modificaciones en el GIS para poder usarla directamente. Yo diría que pasemos directamente a la 4. ¿Qué cambian estas versiones? Bueno, nada, va a ser mucho más rápido o más rápido, promete. La verdad que es un poco lento a veces porque es pesado el programa, pero se espera que sea más rápido y que tenga mayores virtudes que todavía muchas nos las mostraron. Como le decía, hay dos formas de instalarlo. Casi todo estamos instalando bajando el instalador completo. El instalador completo ocupa más o menos 1 giga y pico, 1,2 gigas. Yo les recomiendo, o sea, cuando empecemos con la 4 les voy a hinchar la guinda a todo para que lo instalemos de otra forma, con este. Este instalador tiene 1 mega, una cosa así, es un pequeño instaladorcito que instala esto. Instala como un entorno para QGIS. Y después de ahí se puede disparar un instalador que, por ejemplo, nos va a permitir, yo por ejemplo puedo ver que del desktop tengo instalado, yo podría instalar el 344 pero tengo instalado el 340. Puedo instalar el 344.8.1 de tal cosa, pero tengo instalado el 340. Eh, Puedo hacer convivir varias versiones, puedo tener, sin que cada uno ocupe 1,5 gigas, con un archivo mínimo, podés tener la 344, la 340, la 342, bueno, varias cosas, y muchas librerías y cosas que cuando instalamos el full, instala todo. Entonces nos va a convenir, yo después le voy a mandar un tutorial para instalar el 4 o el 344, que vamos a usar este instalador. Con este instalador, incluso puedes hacer una instalación express y le decís solamente instalar el QGIS que LTR, te hace una instalación mínima que para la energía no sirve. De hecho, yo en mi máquina lo tengo instalado así. Eh,
¿Por qué digo esto? Porque entras al set de instaladores de QGIS, vas a instalarlo y no te va a funcionar, sino. Y versiones anteriores de QGIS, es todo un tema. eh, a ver esto. eh, bueno, quería mostrar versiones anteriores. Versiones anteriores de QGIS, porque si alguien está buscando el instalador, yo instalé en un par de máquinas, acá hay uno. Este link ahora lo voy a anotar y se los voy a pasar después por el grupo, por si alguien necesita instalar. Acá están todas las versiones de QGIS, desde la 1, 2, bueno, están todas. Nosotros estamos usando en este momento en el GIS hasta la 340. O sea, 340, acá está lo que yo le decía, pesan 1,3 gigas el instalador. Pero vamos a tener que buscarlo por acá. Después yo todo esto que les dije se los paso por el grupo, por si alguien quiere bajarse el instalador. Eh, esto ya en la página a partir de ayer, justo lo cambiaron o anteayer, no corre, no está más la versión que usamos nosotros. Bueno, si instalamos el QGIS, lo vamos a tener en la máquina. Yo estoy usando el 340. Veo que está el 10 y el 15. Yo uso. Bueno, este QGIS entonces es un sistema de información geográfica que permite abrir un montón de capas georreferenciadas, permite georreferenciar, crear esas capas. Y bueno, lo que tiene bueno también es que funciona tanto en Windows, Linux, Unix, es un sistema para cualquier sistema operativo. eh, por eso se le considera un estándar. Les quiero mostrar primero entonces, vamos, este es el QGIS puro, digamos. Si yo quisiera crear una capa, ahí empieza el problema. Dice capa geopackage, capa de archivo shape, spatial light, un borrador temporal, capa de malla, capa GPX, capa virtual. Las capas que nosotros usamos que están en disco eh, son lo que yo hasta lo que yo les comenté son capas shape. Entonces me va a decir, bueno, nombre del archivo. Ya acá tiene un dato, me dice archivo shape de R, no es de QGIS, nada, esto es del GIS que yo le mostré, que fue como que ganó la competencia, que ganó su estándar, por decirlo así. Prueba. Codificación del archivo. Ya empezamos, esto bueno, ahora nos pasa en todo, ¿no? Hasta cuando hacemos un TXT tenemos que codificarlo en distintas, usamos UTF-8, y acá parece algo interesante, digamos, ¿qué vamos a poner en una capa, qué podemos poner en una capa GIS? Ninguna geometría, hacer una tabla, o puede hacer una tabla que no tenga representación gráfica, punto, multipunto, cadena de líneas y polígono. Los que usan ya el Energy, pero los que no lo usan ya lo van a ver. Nosotros tenemos capas de punto, cadena de líneas y polígono. En los puntos tenemos los nodos, los transformadores, los seccionadores, la salida de alimentador, la fuente. Multipunto no lo usamos, ahora después explico qué es. Cadena de líneas son líneas polilíneas, que son los trazos de las líneas que van por la calle. Podría haber, incluso en algunos GIS, tenés línea por un lado y polilínea por el otro. La línea es una línea recta que tiene inicio y fin solamente, y las polilíneas o cadena de líneas que tienen vértices intermedios. Y los polígonos que son áreas, nosotros lo usamos para marcar las áreas urbanas, rurales, no sé, para marcar zonas dentro del área de concesión, para
de marcar barrios y todo eso. Y después una capa que yo creo, y acá está el punto del GIS, puede tener diferente cantidad de campos y campos con datos. Entonces yo cada vector o cada punto que dibujo, cuando hago clic, puedo tener una cantidad de campos con una cantidad de datos que yo determine. Estamos hablando acá de GIS puro. Entonces, por ejemplo, nuevo campo, ID. Casi siempre a todo elemento se le agrega un ID entero. Em, Añadir a la lista de campos. Otro campo, nombre. Y yo quisiera hacer nombre, va a ser un eh, nombre, perdón, texto, longitud 50. Bueno, entonces voy a crear una capa shape con una serie de campos. Eh, vamos a empezar al revés. Voy a abrir una capa, añadir capa. Ahí estamos en crear capa. Yo podría crear una capa por ahora shape, después le muestro estas otras. Voy a ir a una capa vectorial, ya creada, porque así es más fácil y no tengo que estar llenando datos yo. Añadir una capa vectorial. Y acá empiezo, bueno, codificación, automático, conjunto de actos vectoriales. Y acá cuando entras a mirar, ¿qué puede abrir? Bueno, lo que quieras, digamos, porque este GIS, aparte de hacer un GIS open source, todo el mundo pone su tipo de capa. Hasta puedo abrir un AutoCAD DWG, que lo podemos probar si quieren algún día en el grupo, si en el curso, digo, un AutoCAD DXF, archivo ShadeR, que es lo que estamos mostrando como estándar. Fíjese, cuando yo le digo crear una capa, arranca por esta, proponiéndome. Sin embargo, acá está dentro de un grupo de capas. Acá están las de MapInfo, algo que mencioné antes. Los GPX son archivos de lo que te devuelve el Garmin, los GPS. XML, perdón, KML seguramente está, es lo que nos da, y KMZ es lo que nos da Google Earth, tiene que estar por acá. Eh, bueno, créanme que está. Entonces, bueno, ¿qué voy a abrir? Bueno, todos los archivos. Voy a ir a abrir ese que mostré hoy. La verdad que no lo tengo chequeado qué es, pero no importa. CGIS estaba acá, en el GIS 3 mapa, acá estaba. Este es un archivo de MapInfo. Añadir. Y se supone que en algún lugar, acá, en el QGIS me añadió. Ahí está. Era la red de baja de una cooperativa. Y si yo quiero saber qué campos tenía creado esta tabla es una tabla, tiene creado código nada más, un solo campo, que para mí era suficiente cuando lo creé. Si quiero saber más datos de esa capa, hago doble clic acá. Ahora después le voy a mostrar bien cómo se llama todo esto. Y puedo ver fuente, nombre de capa la colina, UTF-8. No tiene el sistema de coordenadas. Bueno, sistema de coordenadas, yo sé, pues yo le dice que es este. Ahora, pues te dice que vivo, pero después vamos a ver un poco el tema del sistema de coordenadas de QGIS. Bueno, y la simbología, también vamos a verlo después, le podría cambiar un montón de datos, ¿no? Ustedes ven que yo les puse en muchos de los GIS, toma colores, depende de algunas cuestiones, y acá vemos una capa representada. Por ahora nada más que eso. Es interesante mostrar esto. Yo les mostré solamente añadir una capa vectorial. Miren todas las cosas que se pueden agregar. Esto es un lío. Entonces, ¿por qué yo quiero hacer esta explicación? Justamente por eso. Acá están todos los tipos de capas que se pueden agregar. ¿Viste? La verdad que es un despelote.
Yo les paso a comentar qué es cada cosa y yo creo que con esto ya hoy vamos a terminar, así que más o menos. Eh, les voy a comentar qué es cada cosa para. Yo quiero que cuando todo esto que yo les estoy mostrando, entras en Google, le buscas cómo usar QGIS, cómo abrir una capa, está, o sea, es fácil. Pero te abruma, cuando entras, te abruma todo lo que no sabes qué diablos es. Entonces, las capas vectoriales son capas tradicionales de GIS con vectores y campos asociados. Las capas raster son capas que tienen, que en algún lugar, en algún momento lo vamos a empezar a usar, todavía no la usamos mucho, por ejemplo, las de Google Earth. Son las fotos satelitales que por medio con los GIS se pueden hacer análisis. Por ejemplo, si hace una foto de un campo sembrado, hay forma de detectar con análisis de GIS por color, por un montón de otros datos que tiene adentro de las capas que no los vemos, pero que están en la capa, en el archivo. Podés ver altitudes, podés saber qué tipo de sembrados son, discriminar dónde hay más agua, menos agua. Bueno, todo ese trabajo que se hace, que ustedes lo vemos, que lo hacen los agrónomos y, ese tipo de aplicaciones ambientales utilizan capas raster. Capa tipo malla. La capa malla básicamente, es una capa, no les puedo mostrar, es una capa que tiene, por ejemplo, para representar el suelo. Es una malla, una malla, una superficie. Representa, en vez de estar sobre un geoide, es una superficie. Nube de puntos, esta vamos a pasar, son capas de representación de datos. Texto delimitado es un CSV, el famoso CSV que usamos para Excel. Lo podés abrir acá. eh, Si vos tenés en Excel armás una columna que sea ID, una columna que sea nombre, una columna que sea X, o longitud y otra que sea longitud, la podés cargar acá. GeoPackage se puede usar, lo podemos usar en QGIS, quizá usted en algún momento lo usen, lo vamos a mostrar. Empaqueta, como las capas GIS tienen 5 archivos, 6 por cada capa, hay una forma que es el GPQ G, GeoPackage, que con un solo archivo están todos adentro, digamos. Te condensa todo el archivo de una capa en uno solo. Capa GPS, y acá empezamos con las bases de datos. Esta es una base de datos, Spatial Light es una base de datos open source que viene también en los celulares, en Android, que se utiliza para guardar datos en base de datos. Postgre es el líder de base de datos en GIS. SQL Server es lo que usamos nosotros en Energis. En Energis usamos capa de SQL Server. Oracle, que es otro sistema de base de datos, y capas virtuales. Una capa virtual es una capa que se crea en la memoria de la máquina, que puede tener, obviamente va a tener coordenadas y va a tener datos, pero que desaparece, puede ser, por ejemplo, para hacer una capa auxiliar, para hacer trazos auxiliares, después cuando terminás de trabajar la borrás. Y así seguimos. Esta realmente no sé qué es. Hay cuestiones que son a veces particulares, como es un sistema colaborativo que agregan capas, depende de quién desarrolle. Em, y em, todo lo que es WFS, estas son las capas que le mostraba, después las vamos a ver bien en detalle. Por ejemplo, yo acá tengo para agregar el CartoArba, capas del INTA, capa de la Secretaría de Energía de la Nación, que también lo voy a mostrar. Em, bueno, que son capas que están en Internet, son datos que te proveen, por ejemplo, miren acá tienen cables eléctricos de Neuquén, de Nord, están datos de las cooperativas también, todo lo que se presentó a la DPE, la DPE lo subió y está todo disponible, así que quizás podamos abrir la capa de alguna cooperativa, a ver qué es lo que tenemos declarado. Capas X y Z son las capas que tienen Google Earth, Google Maps, Open Layers, todas las que vamos de fondo con
con fotos, y así seguimos. Bueno, servidor de aquí, bueno, ahí termina. Es todo un mundo, todas distintas cosas que se pueden ver juntas. Pero básicamente tenemos lo que son de imágenes, que son las raster y alguna otra, y estas X y Z, las vectoriales, que pueden provenir de un CSV, de un archivo vectorial o de bases de datos. Y acá tenemos la forma de acceder a todo. Yo, por ejemplo, si quizás pongo base de datos, tengo algunas bases ya cargadas. Suponte si yo le digo, bueno, si yo la quisiera cargar.